Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo la serie Absolute Green Lantern del 2025 con guión de Al Ewing y arte de Yanoe Lindsay. Espero que les guste. La historia comienza con un hombre que mantiene los ojos cerrados, mientras se dice a sí mismo que no tenga miedo. Dentro de su mente, todo se vuelve oscuro. Todo se vuelve oscuridad. Y escucha una voz decirle que él está en la ausencia de luz y que ella es el corazón secreto dentro de cada estrella, por lo que no debe tener miedo. Hal Jordan, no debes tener miedo. De pronto, Hal abre los ojos con expresión de asombro y repite esas mismas palabras. No debo tener miedo. Y luego continúa su caminata por una carretera desolada que recorre un paisaje solitario. Él se coloca la mano sobre la cara y, después de quedarse un momento en silencio, se resigna a aceptar la verdad. Él se está muriendo de miedo. A lo lejos, un auto se acerca por la carretera vacía y vemos que es un patrullero haciendo sonar una sirena para llamar su atención. Hal baja la cabeza sin detenerse, pero el oficial se le acerca y le pide que se detenga, para luego decirle que ese no es exactamente el mejor lugar para un paseo dominguero, y le pregunta qué está haciendo ahí. Él quizá podría llegar a la frontera estatal a pie, pero no mucho más allá, no con ese calor. Hal se gira, confundido, y apenas logra responder que solo estaba. Pero no termina la frase. El oficial lo observa con seriedad, nota algo extraño y le pregunta directamente qué lleva en el bolsillo. Hal comienza a sudar, paralizado por la presión. El oficial insiste, con tono cada vez más severo, y le exige una respuesta. Quiere saber qué hay en su bolsillo. Le pregunta si es droga, y luego grita más fuerte, preguntándole si lo que tiene es un arma. Hal no dice nada y continúa con la mano dentro del bolsillo, mientras cierra los ojos con fuerza. Parece que está llorando. Una vez más, en su mente aparece esa forma circular y negra que parece que lleva en su interior. El policía pierde la paciencia, así que saca su arma y le ordena tirarse al suelo y poner las manos sobre el asfalto. Hal reacciona instintivamente y le suplica que no lo haga, que espere. El oficial le apunta directamente a Hal y le grita que le muestre ambas manos de inmediato. Hal extiende una mano, desesperado, suplicando que le escuche, y le dice que se llama Hal Jordan y que es de Evergreen. Pero el policía, con voz dura y mirada fija, le advierte que no se lo volverá a pedir, y le exige ver sus manos, ahora. Hal le grita que algo le pasó allá, y recuerda a alguien, un nombre que apenas logra pronunciar, Abin Sur. Pero el oficial no le hace caso. Él le sigue apuntando, con su mirada fija en un solo punto, el bolsillo de Hal. La orden final es clara. Quiere ver esa mano ya. Y entonces todo se vuelve negro. Y luego vemos a Hal con el rostro bañado en sudor y lágrimas, y los ojos desorbitados por el miedo. Hal queda paralizado. Algo ha sucedido. Cuando la escena se aclara, él está de pie, solo, junto a la patrulla y a un agujero que se ha abierto en el piso, donde estaba el policía. Pero no hay rastros de él. Solo un humo que emana del asfalto quebrado. Así que Hal se aleja de ahí, tembloroso, mientras repite una y otra vez que lo siente mucho. Y mientras se aleja, vemos que en el suelo, junto a los restos del impacto, quedan esparcidas dos insignias doradas que brillan bajo el sol. Nos movemos a un restaurante de carretera llamado Mae and Mouse. Unos clientes están conversando con la mesera, haciendo su pedido. 2 cafés, una rebanada de cheesecake de fresa y otra de pie de lima. También vemos a los demás trabajadores viendo un partido de baloncesto en la televisión. Parece que se enfrentan los Ángeles Lakers contra los Phoenix Suns, y los Lakers están ganando. Ellos han hecho una apuesta y el que está perdiéndola comenta que su suerte está por cambiar, cuando en eso se escucha la campana que anuncia que un nuevo cliente ha llegado, y el que entra es Hal. La luz lo perfila en sombras y mientras avanza,
Los demás clientes lo observan con extrañeza. La mesera lo mira preocupada y le pregunta si puede ayudarlo. Él, con la voz apagada, solo pide agua. La mesera se la da y le pregunta si ha estado caminando por mucho tiempo o si su auto se averió. Y luego, al ver su semblante, le pregunta si está bien. Hal se sienta frente a ella y responde con dificultad que no, que algo pasó. En eso, otra voz se escucha detrás de ellos. Y vemos como el partido de baloncesto en la televisión se interrumpe de repente para dar paso a un boletín de emergencia. En las noticias informa que se presentarán imágenes aéreas tomadas desde un helicóptero en Evergreen, Nevada, un pequeño pueblo a unos 15 kilómetros de la frontera con California, y que las imágenes son en vivo y que no han sido alteradas de ninguna manera. Los comensales observan en silencio, atónitos. Algunos murmuran, impactados por lo que están viendo. Mientras tanto, Hal permanece en la barra, inmóvil, con la botella de agua entre las manos. Y luego vemos en la pantalla la magnitud del desastre. La transmisión en vivo revela la ciudad reducida al caos. Helicópteros sobrevuelan el área mientras columnas de humo se elevan por toda la zona urbana. Las calles están destruidas, los edificios colapsados, y entre los escombros se distingue una gigantesca figura verde, un bloque formado por dos palos y una esfera, que supongo que ya saben qué representa, incrustada en el centro del desastre, como si hubiera caído desde el cielo. La reportera continúa informando que la destrucción parece casi total, aunque aún no se han recuperado cuerpos. Ellos están intentando averiguar qué es exactamente ese objeto que aparece en medio del desastre. Pero de pronto se detiene. Alguien le extiende un papel y luego ella informa que ya no puede mostrar más imágenes y que se está preparando un comunicado oficial prometiendo más actualizaciones a la brevedad posible. En el restaurante, todos siguen sin entender lo que acaban de ver y se preguntan si acaso habrá sido una bomba o un misil y qué fue lo que ocurrió en Evergreen. Pero nadie tiene respuestas. Hal permanece sentado, con la botella entre las manos, que termina por aplastar con su mano, dejando en la mesa una mancha circular, similar a ese círculo blanquinegro que vimos antes. Nos movemos al pasado, a 5 días antes. Dentro de un restaurante, Hal y sus amigos Joe y John comparten una comida. Hal observa su reloj y comenta que está siguiendo una subasta en línea y que si tiene suerte, podría conseguir una casa de muñecas vintage de Malibu Mary. Joe bromea sobre la clamorosa vida de un vendedor de juguetes. Pero Hal le responde que él no es un vendedor de juguetes, sino un comerciante de coleccionables, y que ese trabajo paga mejor que diseñar edificios en un pueblo a donde nadie se muda. Joe le recuerda que ella se mudó allí, pero Hal le responde que lo hizo bajo presión. John menciona que acaba de conseguir un contrato para ampliar un hospital en Carson City, así que esta vez él pagará el almuerzo. Pero reconoce que Hal tiene razón. Si dependieran de los negocios locales, ya estarían en bancarrota. En eso, se escucha un zumbido repentino que interrumpe su conversación. Y vemos a unos motociclistas desplazándose a gran velocidad por la avenida. John comenta que parece que hay una reunión de motociclistas en Barstow. Hal se alarma por la velocidad a la que circulan dentro del pueblo y sugiere llamar a Guy. Pero Joe se niega de inmediato y comenta que si los oídos de Guy están bien, ya debe estar enterado. Hal interviene y le pregunta si están peleados. Y Joe le explica que Guy quería que volviera al departamento de policía de Evergreen, agregando que, si se hubiese quedado, ahora tendría un mejor cargo. Pero la conversación terminó en una discusión y ella le dijo algunas cosas. Pero finaliza diciendo que si Guy aún no entiende por qué renunció, tal vez era necesario que lo escuchara con todas sus letras. Hal responde que, por su parte, nadie entiende por qué ella decidió volver para quedarse y le pregunta si Coast City realmente fue tan mala. Pero Joe responde que todo eso quedó atrás, que lo dejó en el pasado y que así quiere mantenerlo. Hal no se queda tranquilo y señala que aún lleva puesto su anillo de bodas. Joe lo mira con molestia, pero John interviene
y le explica que a veces el símbolo permanece incluso cuando la realidad ha pasado. Él mismo aún lleva el anillo de su madre, que murió hace años. Y luego le pregunta si sabe por qué el cuarto dedo es el del anillo. Hal comenta que ahora escucharán otro dato anecdótico del sabio de Evergreen, pero John no le hace caso y continúa explicando que los antiguos lo consideraban el dedo de la magia y que se creía que una vena conectaba directamente ese dedo con el corazón. Pero antes de que termine la frase, el rugido de otra moto vuelve a escucharse desde la calle. Luego vemos a la motocicleta avanzando velozmente sobre el asfalto, pero en un instante todo cambia. Una gigantesca estructura verde aparece repentinamente, como salida de la nada. El impacto es devastador. La motocicleta estalla en 1000 pedazos contra la masa esmeralda, y lo mismo pasa con el rostro del motociclista. Sangre, fuego y metal vuelan por el aire. Desde la mesa, Hal, John y Joe reaccionan con horror y se levantan bruscamente, con la mirada congelada, sin poder creer lo que acaban de presenciar. Hal reacciona de inmediato y corre hacia el lugar del impacto, decidido a ayudar, mientras les grita a los demás que llamen a una ambulancia, ya que el motociclista necesita ayuda urgente. Luego se aproxima a la superficie verde que causó el desastre. Al tocarla, Hal se detiene en seco. Es como si hubiese chocado contra una pared. Y aunque reconoce que tiene cierta flexibilidad, se mantiene firme. Y luego la compara con un campo de fuerza, como los de las películas. Joe le advierte que mejor deje de tocarla, ya que podría ser radiación. Mientras John llama por teléfono, Hal comenta que el motociclista debió impactar contra ella a más de 100 km/h y añade que no llevaba casco, por lo que su cabeza no queda nada de ella. Todo lo que se ve es un anillo de bodas. Mientras John se agacha y Joe comenta que le parece que esa pared verde está curvada, Hal les informa que alguien más se aproxima. Son los motociclistas, posiblemente sus amigos. Hal sugiere que tal vez podrían llamar su atención o hacerle señas. Pero antes de que puedan hacer algo, el grupo de motociclistas simplemente se da la vuelta. Hal les grita con fuerza que se detengan y que regresen, pero es inútil. Ellos se alejan sin mirar atrás. Hal no lo entiende y se pregunta cómo pudieron irse así como si nada, como si su compañero no estuviera muerto sobre el asfalto. Y Joe añade que actuaron como si no hubiesen visto nada raro. Y luego pregunta qué es lo que está ocurriendo ahí. Hal comenta que quizá esa cosa no quiere ser descubierta. Y luego añade que no puede usar su celular. No hay señal. Joe le dice que cree que están dentro de una cúpula, una estructura cerrada que se curva a su alrededor. Y entonces señala con su dedo algo que se mueve en el cielo. Todos giran sus cabezas y la siguen con la vista. Flotando sobre ellos, recortado contra el cielo verdoso, se aprecia un objeto con la misma forma que se vio en las noticias. Y Joe se pregunta qué es eso. Y lo que se ve dentro de ese objeto es una figura colosal, de piel amarillenta, que se revela ante ellos. Su cuerpo es extraño, alargado y de proporciones inhumanas, con 4 brazos y una cola larga que no sale de su espalda, sino de su cabeza. Y entonces, una sola palabra atraviesa la escena como un eco que resuena entre dimensiones. Abin Sur. Volvemos al presente, al restaurante de carretera en donde Hal ha ingresado para darse un respiro. Ahí comprendemos que él ha dicho esas 2 palabras ahí. Desde el otro lado de la barra, uno de los trabajadores le pregunta si acaba de decir algo. Y Hal lo dice ahora más alto. Su nombre era Abin Sur, que vino de otro lugar, y que el símbolo en el cielo le pertenecía. La camarera le pregunta con incredulidad si él estuvo en Evergreen, si presenció lo que pasó, y si eso que salió en las noticias era alguna especie de nave espacial. Pero Hal apenas puede explicarse, y solo logra decir que él lo llamó The Green Lantern, la linterna verde. Otro de los comensales le exige que hable con claridad,
y que le explique qué significa eso de la linterna. La mujer que está con él intenta calmarlo, diciéndole que, sea lo que sea que esté ocurriendo, no es culpa de él. Pero Hal la corrige y le dice que sí lo es, que todo es culpa suya, y agrega que él cometió un error. Él quiso ser el héroe y a Bin-Sur le hizo algo, le dio un arma. El otro hombre se percata de que él tiene una mano metida en su bolsillo todo el tiempo. La mesera, por su parte, lo observa con creciente desconfianza y le pregunta si lo que le dio fue un arma, mientras lleva disimuladamente su mano hacia la pistola que guarda bajo la barra. Hal responde que lo que le dio es algo peor, mucho peor. La tensión aumenta. La camarera le pide que beba su agua, pero sus dedos ya están en el mango de la pistola. Mientras tanto, el hombre que lo enfrentó le pregunta, con tono directo y amenazante, qué es lo que lleva en el bolsillo. Hal abre los ojos de par en par y comenta que en la carretera se encontró con un oficial de policía y que él le hizo la misma pregunta. Y luego exclama que debería irse. Pero el otro hombre le pregunta por qué y le pregunta también qué ocurrió con ese policía. ¿Qué fue lo que le hizo? Hal, nervioso, solo responde que no le hizo nada, que no podría. Pero antes de que pueda terminar la frase, el otro hombre, enfurecido, lo agarra del brazo y le exige que le entregue lo que lleva. Hal intenta resistirse, pero el hombre insiste con fuerza, movido por la sospecha, y le pregunta qué es lo que tiene ahí, si es un arma o quizá un cuchillo, pero que se los enseñe. Ahí vemos que, al tirar de su brazo, este finalmente se revela. Pero la mano que emerge no es normal. Es de un color negro, y de ella emana una energía del mismo color, que brota con forma propia. Y esta energía se descontrola por completo, extendiéndose como tentáculos que giran en espiral, proyectándose como algo que parece quebrar la realidad misma a su alrededor, y que envuelven al hombre, quien queda atrapado por ella, con su silueta completamente engullida por la oscuridad. Luego vemos caer al suelo la cadena dorada que llevaba colgada del pecho, mientras su mujer observa la escena con el rostro paralizado por el pánico, al igual que otro de los trabajadores quien, completamente atónito, no puede hacer más que preguntar qué demonios está pasando. Hal intenta contener la energía oscura que recorre su brazo y les explica a todos que el arma a la que se refería es su propia mano. Él está haciendo todo lo posible por mantenerla bajo control, para alejarla de la gente, pero no puede controlarla. Ella responde al peligro, responde a... Pero antes de que pueda terminar de hablar, se ve interrumpido por un disparo que atraviesa su costado, el cual fue disparado por la mesera, haciendo que Hal se retuerza de dolor. En ese preciso momento, vemos cómo los efectos de lo que pasó se extienden más allá del restaurante, como una onda de expansión que lo estremece todo. Líneas oscuras y ondulantes recorren el aire como tentáculos de energía distorsionada. Las paredes del edificio crujen, las ventanas revientan, los autos y camiones se tambalean, los postes de luz se doblan y el letrero luminoso tiembla sobre su estructura. Todo el lugar comienza a colapsar, presa de la presión invisible de algo que escapa a la comprensión. Y mientras tanto, dentro del restaurante, Hal se encuentra nuevamente solo, y su mirada vuelve a perderse en la desesperación. Él solo puede repetir que no, una y otra vez, rodeado por los escombros, el humo y las ondas de energía oscura que aún giran a su alrededor. Cuando está a punto de caer de rodillas, lanza un quejido de dolor, mientras se lleva las manos al costado del abdomen. La sangre se extiende bajo su camisa y recuerda el disparo. Así que se lleva la mano negra a la herida, pensando que tal vez, al hacerlo, ésta lo mate, y que, tal vez, mate a esa maldita cosa, y que tal vez, él pueda. Pero antes de que pueda decir algo más, ve cómo esa negrura se extiende por su piel, cubriendo la herida. Con una mirada de terror,
comprende que su mano es solo el contenedor de esa energía, la cual parece tener vida propia. Y luego la ve retirarse de su cuerpo y regresar a su mano, donde estaba antes. Y es ahí donde se da cuenta de que la herida ya no está. Así que se coge la mano y se la observa, mientras le dice que lo ha comprendido. Lo que sea que eso sea, no lo va a dejar morir. En ese instante, la campanilla de la puerta vuelve a sonar. Algo o alguien ha entrado. Hal se incorpora con la respiración entrecortada y su rostro empieza a iluminarse de verde, producto de la energía que invade el lugar. Una voz lo llama desde fuera y le dice: «Hal, Hal Jordan, ¿qué ha pasado contigo?» Y vemos que quien atraviesa la entrada destruida del restaurante, envuelta en una luz verde intensa que disipa el polvo y las sombras del lugar, es Joe, quien estaba con él en el restaurante de Evergreen. Pero ella no es la misma. Sus ojos brillan con energía y sobre su pecho resplandece con claridad el emblema que ya habíamos visto antes, el de los Green Lantern. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza en un completo vacío. Una voz emerge desde la oscuridad, llamando a Sojourner Malin. Joe le ordena que no tenga miedo. Un círculo blanco aparece al centro del negro absoluto. La voz continúa. Le recuerda que ella existe en el nivel verde de la luz. Aclara que para poder controlar la llama, debe tener conocimiento de sí misma. La imagen se amplía. El círculo se ensancha. La misma voz insiste: no debe tener miedo. Debe estar completamente libre de miedo. Luego vemos a Joe. Tiene una expresión tensa. Se toca la cabeza. Líneas de energía verde recorren su rostro. Ella reacciona confundida, mientras alguien la llama con preocupación. Frente a ella, Hal la observa con alarma. Le dice que se parece a él, a Abin Sur. Luego le pregunta qué fue lo que ese ser le hizo. Joe responde confundida. No tiene idea, y le recuerda que él estuvo allí, que sabe lo mismo que ella. Todo lo que ella sabe, él lo sabe. Después añade que no es algo bueno, que está escuchando cosas, viendo cosas. Se lleva ambas manos al rostro y explica que sintió una fuerza que la estaba guiando, que algo la llevó hasta allí, que fue una especie de atracción. Y concluye que ese algo es él, Hal. Luego baja la mano y lo mira. Pregunta qué está pasando con su mano. Hal levanta su mano y le advierte a Joe que no se acerque. La llama la Black Hand, la mano negra. Dice que si esa cosa percibe peligro o si él se siente amenazado, no puede detenerla, no puede contenerla. Explica que la siente en su cabeza, como una estrella oscura. Joe, furiosa, dice que entonces eso fue lo que pasó en ese lugar, que él se sintió amenazado. Hal cierra la mano, apretándola. Intenta justificarse. Dice que lo intentó, que dio todo de sí para contenerlo. Solo quería evitar que hiciera lo que hace, pero no fue suficiente. Extiende la mano y se la mira. Dice que tal vez la fuerza de voluntad no es lo que hace funcionar ese poder. Finalmente, recuerda que todavía no entienden las reglas. Menciona lo que pasó con John y con Guy Gardner, y le pregunta si ella también lo recuerda. Volvemos al inicio de todo, bajo un cielo teñido de verde. Un grupo de personas se reúne en la calle, observando lo que ocurre al frente, mientras Abin Sur les habla. Declara que viene en nombre del Green Lantern, la linterna verde, y que existe en el nivel verde de la luz. Y sin más, les dice su frase favorita: no tenga miedo. Guy Gardner, al frente del grupo, da instrucciones a los oficiales. Le dice a Rita que asegure que todos se mantengan atrás, y le ordena a Roy que baje el arma, solo por ahora. Luego se presenta ante Abin Sur. Él es el sheriff de Evergreen, y eso lo convierte en la autoridad del lugar, en la ley. Abin Sur lo observa en silencio. Guy le pregunta si entiende lo que son las leyes. Abin Sur asiente. Dice que tiene comprensión.
y que el juicio está por comenzar, mientras levanta el brazo y la energía verde comienza a formarse en su mano. Pero Guy se interpone. Le exige a Abin Sur que se detenga de inmediato, que interrumpa lo que está haciendo. Pero el alienígena no responde, no baja el brazo. Simplemente declara, sin alterar su tono, que el juicio ya ha comenzado. Luego se dirige directamente a Guy, señalando que no es una entidad que actualmente exista dentro del espectro de luz, y repite que no tenga miedo. Ellos le apuntan con sus armas. Están listos para actuar. Pero Abin Sur repite su mensaje con más fuerza. Debe estar completamente libre de miedo. Guy permanece inmóvil. Tiene el rostro tenso, la respiración contenida. El sudor le corre por la frente. Desde el fondo, una voz interrumpe. Es Joe, quien le habla a Rita, llamándola idiota. Le dice que están en medio de un primer contacto. Ellos le están apuntando a alguien que ha venido en una nave espacial. Rita responde con firmeza, diciendo que esto es un asunto policial y ordenando que no interfiera. Guy intenta mantener el control. Ellos no saben lo que esa cosa es capaz de hacer. Pero Joe lo enfrenta. Menciona el campo de fuerza en forma de cúpula que rodea toda la ciudad. John se suma a la conversación. Explica que una motocicleta intentó atravesarlo y el conductor no sobrevivió. Joe opina que el problema no es lo que la criatura puede hacer, sino lo que quiere. Y le pregunta, ¿eso es lo que quieres, Guy? ¿Escalar esto? Volvemos al presente. Hal y Joe conversan a solas en el lugar donde Hal perdió el control. Hal le pregunta si en ese momento vio al público. Ella responde que en ese momento observaba a Guy, esperando que hiciera lo correcto. Hal recuerda las miradas de las personas, rostros que había conocido toda su vida. No podía dejar de mirarlos. Había temor, asombro, casi reverencia. Nadie decía nada. Era como si todos estuvieran conteniendo la respiración. Sus expresiones eran claras. Estaban esperando que Guy tomara una decisión, que decidiera su destino. En el pasado, Guy respira hondo y ordena a sus oficiales que bajen las armas. Rita y Roy obedecen, aún nerviosos. Guy se acerca a Abin Sur. Le habla con cautela. Dice que no lo entienden, que lo que está ocurriendo es nuevo para ellos, que no tienen suficiente comprensión. Y pide volver a empezar. Le pregunta al alienígena qué quiere. Hal, desde el presente, recuerda ese momento. Recuerda cómo la tensión se disipó. Dice que incluso cree haber escuchado a alguien comenzar a aplaudir. Y entonces, sin previo aviso, Abin Sur desató una explosión de energía verde. Abin Sur extendió el brazo. Una onda de fuerza se liberó desde su mano, envolviendo a Guy en cuestión de segundos. Poco podía él hacer ante semejante ataque. El momento de calma se rompió al instante. Los rostros que antes mostraban expectativa ahora estaban congelados por la incredulidad. Nadie entendía lo que acababa de suceder. Hal recuerda ese instante con claridad y cómo, justo después, comenzaron los gritos. Entonces, Abin Sur lo declara sin emoción. Guy Gardner ha sido juzgado. No ofrece explicaciones, solo dice que el juicio continúa. Y añade lo mismo de antes, su mensaje inalterado. No tengan miedo. El caos estalla cuando los oficiales abren fuego. Varios disparos atraviesan el aire en dirección a Abin Sur, pero él no se mueve, no esquiva las balas. Los disparos impactan contra un escudo de energía verde que se forma frente a él. Las balas rebotan sin dañarlo. Y levantando la mano nuevamente, con absoluta calma, repite su sentencia. Estén completamente libres de miedo. Rita vuelve a disparar. Su bala rebota en el escudo verde que cubre a Abin Sur, alcanzando a uno de los presentes y derribándolo. Abin Sur observa las consecuencias. Rita se queda paralizada, sin palabras. No puede creer lo que ha pasado. Abin Sur extiende el brazo y lanza un corte brutal con su energía. La escena se tiñe de sangre mientras Rita es decapitada por él. John solo puede gritar al ver cómo su cuerpo, partido por el ataque de Abin Sur, cae sin vida al suelo,
mientras la conmoción se apodera de todos. Roy, con el rostro desencajado, reacciona con rabia. Dispara sin cesar, apretando el gatillo una y otra vez. Pero las balas solo rebotan como antes. Ninguna atraviesa el escudo. Como respuesta, Abin Sur vuelve a mover la mano. Los disparos cesan cuando la mano de Roy es cortada limpiamente. Roy grita de dolor, sujetándose el muñón sangrante, y su arma cae junto con su mano cercenada. Joe corre hacia él, y John se quita la camiseta para aplicar presión en la herida. Dice que hay que contener el sangrado, que se va a desangrar si no hacen algo ya. Pero Hal está preocupado por otra cosa. Sus ojos están fijos en la sangre que se acumula frente a él. Y en una mano, sosteniendo un arma, John le pide ayuda. Le dice que necesita algo, lo que sea, un cinturón, su camisa, algo que sirva como torniquete. Pero Hal no responde. Por el contrario, coge el arma del suelo y apunta directamente a Abin Sur, mientras el alienígena lo observa en silencio, con los brazos cruzados. Finalmente, Abin Sur rompe el silencio y pronuncia su nombre, Hal Jordan. Luego, sin alterar su tono, declara que el juicio está en curso. De regreso en el presente, Hal recuerda ese instante. Le dice a Joe que, en ese momento, lo que hizo le pareció lo correcto. Volvemos al pasado. Joe sigue en el suelo, presionando con fuerza la herida de Roy. No ha dejado de hacerlo desde que cayó. John se pone de pie y se dirige hacia donde Hal, quien sigue frente a Abin Sur, aún apuntándole con el arma. Se detiene a su lado, le habla con calma, le pide que baje el arma, que quite el dedo del gatillo. Le recuerda lo que pasó con todos los que intentaron hacer eso. Pero Hal no cede, mantiene la mirada fija en Abin Sur y le exige a John que se aparte. John le dice que si dispara, lo mínimo que le va a pasar es que perderá la mano, o algo peor, que puede matarlo. Hal escucha y, poco a poco, baja el arma. Abin Sur dirige su atención hacia John Stewart, pronuncia su nombre, le dice que no tenga miedo. De inmediato, una espiral de energía se activa, pero esta vez no para atacarlo, sino para irse de allí. Abin Sur comienza a ascender. Hal y John observan cómo una columna de luz se alza hacia el cielo. Abin Sur se ha ido. Desde el suelo, Joe sigue sosteniendo a Roy. Le grita a John, le pide ayuda. Él reacciona, corre hacia ella, mientras le dice a Hal que, cuando esté listo, le entregue el arma. En el presente, Joe y Hal continúan conversando a solas. Joe repasa lo ocurrido. Deduce que el arma que Hal empuñó pertenecía a Rita, pero nunca llegó a entregársela a John. Hal lo confirma. Le dice que no, que nunca llegó a hacerlo. Mira su mano con detenimiento. La sustancia oscura que la cubre, el Black Hand, empieza a cambiar. La forma del arma emerge desde la materia negra. Joe lo observa en silencio. Hal le dice que debería marcharse, que eso que tiene en la mano está hambriento, o algo parecido a eso. Es algo alienígena, pero sabe lo que quiere. Quiere la luz. Joe pregunta si lo que quiere es la luz verde, pero Hal responde que no. Quiere cualquier espectro de luz. No quiere absorberla. Lo que busca es superarla, anularla, ganar la discusión. Es algo antiguo, muy antiguo. Joe se tensa. Le pide que baje el arma. Le dice que está empezando a asustarla. Pero Hal no la escucha. O tal vez sí, pero no puede hacerle caso. Explica que esa cosa, esa idea, debería haber sido olvidada. Debería haber desaparecido, ser débil. Pero no fue así. Algo la alimentó, le dio una oportunidad. Ahora está en todas partes, allá afuera e incluso dentro de él. Hal afirma que está luchando contra eso, con todas sus fuerzas. No quiere oírlo, no quiere dejarse llevar. Pero la voz dentro de él sigue insistiendo, una y otra vez, diciéndole lo mismo, que tenía razón. Y al decirlo, vuelve a levantar el arma,
Nos movemos a un momento entre la aparición de Avin Sur y la conversación entre Joe y Hal. En el interior del café Atom Bomb, Hal, Joe y John reflexionan sobre lo que vivieron. Joe le dice a Hal que no cree que estuviera equivocado. Hal responde con sarcasmo. Le dice que debería decírselo a Roy, que mientras él jugaba al vaquero, Roy terminó en el hospital. Joe lo tranquiliza. Roy está dormido y Clara lo está cuidando. No hay nada más que puedan hacer por él esta noche. John interviene. Dice que todos están alterados, que es normal que piensen en lo que habrían podido hacer diferente. Nadie sabía qué hacer. Todo fue demasiado rápido. Pero añade algo más. Coincide con Joe. Tal vez Hal no estaba tan equivocado, porque lo que sea que los esté juzgando no va a detenerse y no va a venir nadie a salvarlos. Entonces plantea la pregunta: si llega el momento, ¿eliminaremos a Avin Sur de la ecuación? Y luego les muestra lo que llevaba guardado en el bolsillo, un anillo dorado. Es el mismo que se vio en el suelo en el número anterior. Nadie le prestó atención en ese momento, pero ahora, en sus manos, queda claro que no es un anillo cualquiera. Y parece que John lo ha comprendido, ya que les dice a sus amigos que cree saber qué puede acabar con Avin Sur, mientras observa el anillo con atención. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza, una vez más, en medio de una completa oscuridad. Una voz llama a Jon Stewart. Le recuerda que necesita conocimiento para dominar la llama y que debe estar libre de todo miedo. Jon responde que lo sabe. Su convicción se repite mientras la oscuridad toma forma a su alrededor, la forma de un anillo. Luego vemos a Jon sosteniendo un anillo dorado que brilla intensamente. Alguien intenta llamar su atención, pidiéndole que regrese a la realidad. Jon responde, admitiendo que estaba divagando. Frente a él, un hombre le aconseja vivir el momento, disfrutar del aroma de su legendario café, al menos antes de que se acabe y todos terminen bebiendo la porquería de hierbas que guarda atrás. Agrega que no ha habido entregas, ni correo, ni presencia policial, lo que considera algo extraño, especialmente dadas las circunstancias, mientras miran unos buitres que devoran un cuerpo en medio de la pista, el cuerpo del motociclista que se estrelló contra la barrera. Jon pregunta cómo está la situación con la comida. El otro explica que todavía hay electricidad, así que lo congelado se mantiene. Nadie va a morir de hambre todavía. Tampoco hay pánico por el papel higiénico. Agrega que habló con Abby de la tienda principal. Ella está aceptando pagarés de los que no tienen efectivo, pero no muchos cruzan la puerta. Parece que todos están quedando encerrados, resguardándose, aún en estado de shock. Jon comenta que no los culpa. Aún es temprano y cree que la gente está esperando que alguna autoridad venga del exterior y lo arregle todo. En eso, un auto se acerca por la carretera. Jon comenta que esa es una demostración perfecta de lo que acaban de hablar. El otro menciona que ya se sabe en el guión. Alguien ve el resplandor verde, pregunta si lo que ve delante es un cadáver y luego da la media vuelta para evitar la zona. ¿Qué es esa cosa verde y brillante? Son buitres. Dios mío, ¿eso es un cuerpo humano? ¿Qué cuerpo? Yo no veo ningún cuerpo. No veo nada en absoluto. Vamos a desviarnos unos 80 kilómetros sin razón alguna. Y los ocupantes del vehículo repiten este patrón con exactitud. Jon teoriza que el escudo tiene un efecto en la mente de los que están afuera. Simplemente no lo ven o no lo piensan. El hombre se pregunta cómo es eso posible. Jon responde que no lo es. Al menos no, según las reglas que conocen. Pero todo eso es alienígena, lo desconocido. Y luego lanza una pregunta inquietante. ¿Qué más no saben? Mientras observa el anillo otra vez. El otro hombre le pregunta qué es lo que contempla tanto. Jon responde que es un anillo dorado, o más bien, de hojalata con paño dorado, probablemente sin oro real. Cree que fue un pendiente o parte de uno. Lo encontró el día anterior, en medio de la carretera.
El hombre pregunta por qué carga algo que estaba en la oreja de alguien más. John responde, por la oreja a la que pertenecía. El motociclista se estrelló contra la barrera verde con tal fuerza que su cabeza se hizo pulpa, pero nada penetró el escudo. Ni piel, ni sangre, ni huesos, salvo ese anillo. Barato y de fantasía, joyería de disfraz, sin duda. Y aún así, atravesó el escudo. Por lo que se pregunta, ¿por qué pasó eso? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que no saben? Y luego arroja el anillo contra la barrera. El anillo la atraviesa y cae sobre el pavimento, espantando a los buitres. John y su compañero lo observan. Él no sabe cómo ocurrió eso, pero está decidido. Así que, esgrimiendo una sonrisa, asegura que va a averiguarlo todo. Y que antes que nada, necesita hablar con Hal Jordan. Nos movemos al presente. Dentro del bar, Joe continúa enfrentando a Hal. Le dice que le hable, y Hal le repite lo que ya le dijo. La Black Hand, la mano negra, tiene hambre de la luz. Está enojada con la luz. Ambas cosas. Y le pregunta a Joe si ella puede apagar su poder. Joe responde que no sabe cómo. Hal, resignado, lo acepta y admite que él tampoco sabe cómo desactivar el suyo, mientras le apunta con el arma. Finalmente, el arma se dispara, descargando un rayo de energía oscura que impacta en Joe con fuerza, haciéndola perder el equilibrio, mientras la luz verde sigue saliendo de su cuerpo. Joe se resiste y detiene el ataque con un campo de fuerza que genera alrededor suyo, mientras le grita a Hal que se detenga. Hal insiste en que no puede detenerlo, que la entidad quiere su luz y no dejará de atacar hasta obtenerla. Le dice que solo le entregue lo que quiere, pero Joe responde que lo que quiere es matarla, como hizo con todos los demás. Le exige que lo controle, y mientras se va encendiendo más y más, con la ayuda del anillo que tiene en su mano, se lo vuelve a decir: «Contrólalo». Joe canaliza toda su energía en un golpe devastador, un golpe que viene en la forma de un puño cerrado. La explosión lanza a Hal por los aires, que cae lejos, a más de 100 metros de distancia, hasta estrellarse contra un edificio. Joe se acerca a él y le repite una vez más que lo controle. Debe poner toda su basura bajo control, y le jura que si no lo hace, ella lo hará por él. Elevada en el aire, Joe aparece delante de Hal, envuelta en esa luz brillante. Hal, aún débil, pregunta cómo lo hace. Quiere saber cómo ella consigue controlar esa energía, pero Joe no responde nada. Solo se mira el anillo que lleva en la mano. Volvemos al pasado. Joe abre la puerta de su casa y pregunta qué pasa con su anillo de bodas. John, de pie frente a ella, le responde que solo quería saber de qué estaba hecho, pero que no pasa nada si no lo sabe. Joe se irrita al recordar que fue ella quien eligió los anillos, que su esposa quería algo más barato y que por eso fue su primera pelea. Asegura que es de oro sólido. John se disculpa, ya que no vino para traer malos recuerdos. Pero Joe le recuerda que el día anterior vio morir a 2 antiguos compañeros de trabajo y a otro perder la mano. Ella está llena de memorias dolorosas. Entonces le pregunta directamente por qué fue a verla. John responde que lo hizo porque son amigos, porque quería saber si estaba bien y porque ella no es del tipo que espera que sean los demás los que actúen. Finalmente, le dice que hay algo que quiere que vea. John sostiene una figura dorada de algo llamado Funzo, que supongo que es la versión de este universo de los fungos y que representa a Blue Devil, aunque no es azul. Es una edición limitada, conmemorativa de una película de un tal Wayne Tarrant. No tiene articulaciones, la compró barata y ahora vale aún menos. No fue una de sus mejores compras. Hal se muestra interesado y dice que, aunque esperaba algo como una espada de plástico o algo así, eso servirá. Como comentario, Wayne Tarrant es un actor que apareció en un cómic de Blue Devil de 1985, en New Earth, en el universo principal de DC. Joe lo observa, confundida.
Hal explica que él solo se apareció en su casa y le pidió que le consiguiera un juguete, lo que sea, algo barato que tuviese a mano, siempre que pareciera hecho de oro. Recordemos que Hal trabaja comprando y vendiendo coleccionables. Ambos se sorprenden de ver lo que pasa delante de ellos. Frente al escudo verde, John lanza la figura mientras Hal y Joe lo observan. El objeto atraviesa la barrera y, según John, provocó una reacción mucho más fuerte que la de antes y les pregunta a los demás qué opinan. Joe no puede creer que esté hablando en serio. El escudo alienígena destrozó una moto a toda velocidad justo frente a ellos, así que se pregunta cómo algo tan poderoso puede no afectar al plástico. John le dice que deben dejar de aplicar las reglas que conocen a lo desconocido y les pregunta: ¿alguna vez oyeron hablar de la piedra filosofal? Joe no sabe de qué está hablando, así que se lo explica. Es el símbolo principal de la alquimia, la sustancia que convierte metales comunes en oro. También puede sanar heridas, prolongar la vida, crear un homúnculo y encender una lámpara eterna. Es un símbolo, representa la iluminación. Lo común se vuelve oro a través del conocimiento. Así que sí, Joe, el plástico barato puede atravesar la barrera si toma la forma de oro. Creo que eso es una pista. Joe, intrigada, pregunta qué pasa con el oro de verdad, mientras empieza a quitarse su anillo del dedo. Pero John ya tiene una respuesta. Les muestra un anillo, el cual le pertenecía a su abuela. Les recuerda que les había dicho que lo había conservado todo ese tiempo. Decide probar con ese objeto y lo lanza hacia la barrera. La reacción es inmediata y potente. Una explosión verde sacude el entorno. La barrera se abre brevemente. Se forma un agujero pequeño que dura apenas un par de segundos antes de cerrarse. Hal está sorprendido. John calcula que fueron 2 o 3 segundos. Si el agujero fuera más grande, alguien podría escapar. Joe pregunta cuánto oro tienen entre todos. John responde que, si el pueblo entero coopera, podrían reunir lo necesario, especialmente si alguien tiene un horno casero. Pero duda que ese sea el objetivo. No cree que esa sea la lección que les dan. Y justo entonces, una voz lo interrumpe, llamándolo por su nombre. Abin Sur aparece nuevamente delante de ellos, flotando en el aire, mientras los observa con firmeza. Todos se quedan boquiabiertos. Sin mediar más palabras, Abin Sur extiende una mano desde la cual emana energía y declara que el juicio está en proceso, para luego descargar esa energía verde sobre John. El cuerpo de John comienza a desintegrarse hasta desaparecer por completo, pero John no grita, no suplica, solo se va en silencio. Joe y Hal reaccionan horrorizados, sin poder creer lo que han visto. Abin Sur sentencia que Jon Stewart ha sido juzgado. De repente, alguien le grita que es un miserable hijo de... y apuntando con su escopeta, le dice que ese será su juicio. Este es el hombre que conversaba con Jon al inicio del número, Todd Rice, quien en el universo principal de DC es Obsidian, el hijo de Alan Scott, y dispara contra Abin Sur. Sin embargo, el disparo no tiene efecto. El ente apenas se inmuta mientras la bala rebota contra una barrera de energía y le dice a Todd Rice que su juicio ha comenzado y que no tenga miedo, para luego desaparecer de ahí, convertido en una esfera de energía. Mientras la esfera se dirige de vuelta al Green Lantern, Hal y los demás se quedan pensativos. Joe lamenta que Jon se haya acercado demasiado a la verdad. Abin Sur no lo dejaría lograrlo. Hal agrega que debieron haber sido más precavidos, que Jon debió haberlo sido. Reflexiona sobre las pistas y lecciones que Jon había mencionado antes. Todd admite que todo eso sonaba exacto como Jon, tratando todo como si fuera un juego filosófico. Mientras se aleja, Hal agrega: el hombre del conocimiento, pero no hay nada que aprender. No hay gran iluminación. Somos prisioneros, eso es todo.
atrapados en el infierno, torturados por un dios alienígena. Y esto nunca va a terminar, a menos que alguien lo termine. Luego vemos a Hal sentado en una habitación oscura, completamente solo. A la luz de una lámpara, trabaja en silencio. En sus manos tiene las balas de su pistola, las cuales está pintando de un solo color, el color del oro. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza, como siempre, con un círculo negro con borde blanco, pero esta vez el fondo se va tornando rojo y se escucha una voz que dice: Hal Jordan, el juicio fue hecho, pero la penitencia puede ser. Penitencia. Tenías razón. Tienes razón. Tú siempre tienes razón. La verdad está allí para que todos la vean. Dios no es un anillo de luz. Dios es un gran cero negro, el círculo oscuro alrededor de todo, y dentro del círculo hay una única estrella negra. Sé la estrella negra, Hal. Nos movemos al presente. Vemos a Hal Jordan sentado mientras se sostiene la cabeza, diciendo que no quiere hacerlo. Otra voz le insiste, pidiéndole que reaccione y deje de permitir que esto lo controle, sea la Black Hand o lo que sea, ya que no quiere hacerle daño. Hal responde que desearía que pudiera hacérselo, pero que eso que tiene no la dejará. Le pide a Joe que se vaya mientras pueda, pero ella se niega a dejarlo, diciendo que necesitan arreglar esto. Le pide que mire lo que ha hecho, y Hal levanta la cabeza y le pregunta: ¿lo que yo hice? La mano oscura repentinamente aumenta de tamaño y ataca a Joe, estrellándola contra el suelo y destruyendo en el proceso su campo de fuerza verde. Dentro del cráter que dejó el impacto, Joe se reincorpora, adolorida, mientras que Hal repite la pregunta: ¿lo que yo hice? Y ahí lo vemos transformado en algo distinto. No sé qué referencia de anime utilizar, pero me iré por lo clásico. Se parece a uno de los ángeles de Evangelion, con todo el cuerpo cubierto por la Black Hand, y avanzando hacia Joe, amenazante, le pregunta: ¿qué pasó con Evergreen, Joe? Nos movemos al pasado. Joe y Todd conversan en el restaurante mientras beben cerveza. Joe le dice que cree saber qué les pasó a todos. Toda esa gente que Abby no vio en la tienda y que no hizo provisiones. Toda esa gente que se suponía estaba refugiada. Pero Todd le responde que ya lo sabe, llamándola por su apellido. Él fue a buscar a Abby, pero ella no estaba en casa y nadie más respondió. Ya no están. Todos desaparecieron, uno por uno. Joe comenta que suena como su ex llamándola por su apellido y le confiesa que quisiera poder hablar con ella. Una tercera persona interrumpe, preguntándole si está lista. Joe le responde a Hal que sí. Hal, con el arma en la mano, le dice: solo, ten cuidado. No he visto a nadie más por aquí. Roy se fue. Brenda y Ed. Kyle. Creo que podríamos ser los últimos que quedan. Así que no dejes que ya sabes. Que te maten. Puedes decirlo, Hal, contesta Joe. Luego agrega: porque somos nosotros los últimos. ¿De un pueblo de cuántos? ¿Casi 3000? Luego se termina su cerveza de golpe, dándose valor, y exclama: ¡al demonio con esto! Tal vez se lo pregunte. Para seguidamente salir del restaurante, gritando: ¡Avinsur! ¡Avinsur! ¡Quiero hablar contigo! Todos cruzan los dedos, deseándole suerte, mientras Joe sigue caminando, pidiendo hablar con Avinsur, gritando que tiene preguntas. En eso, se detiene, ya que delante de él aparece Avinsur, flotando en el aire, y le dice: Sojourner Mullen, no tengas miedo. Joe observa a Avinsur, luego cierra los ojos y se arma de valor para preguntarle: ¿por qué? ¿Por qué los mataste a todos? Avinsur se queda en silencio y luego responde: ¿a todos? No tengo entendimiento. O sea, no te entiendo.
Mientras tanto, Hal le apunta con su arma. Todd comenta que su mano está temblando, ofreciéndose a hacerlo él, pero Hal le asegura que puede hacerlo. Joe tiene la parte difícil. Él solo necesita un tiro claro. Mientras tanto, Abin Sur le explica a Joe. La existencia de Jason Simmons terminó como un accidente producto de la barrera y su velocidad relativa. La existencia de Rita Powell terminó por un juicio considerado, mientras que su acción caótica terminó con la existencia de Beatrice Coles. La acción caótica continua fue inaceptable. Ninguna otra existencia ha terminado como acción de este Abin Sur. ¿Qué? Pregunta Joe. No, yo lo vi pasar. No puedes simplemente. Asesinaste a John frente a nosotros. Mataste a Guy. Mataste a todo el pueblo. Los desintegraste a todos. Y ahora finges que... Sojourner Malin, interrumpe Abin Sur. Ninguna otra existencia ha terminado por la acción de este Abin Sur. Joe no puede creer lo que oye y le pregunta si está diciendo que aún están vivos. Abin Sur responde: desintegrados, desarmados, separados en moléculas, fuerte implicación de estado final. Según mi entendimiento, eso no ocurrió. Guy Gardner, Jon Stewart, Abigail Cable y 2809 existencias más no han terminado. Existen en OA. Están dentro del Omega Alpha. Están en la segunda etapa. Y el juicio sigue en proceso. Todd se impacienta al ver que Hal no le dispara y le dice que ese no era el plan, pero Hal le pide silencio, ya que Joe está comunicándose con Abin Sur y que tal vez no necesiten las balas doradas, creyendo que yo podría terminar esto de una vez. Todo podría terminar ahí. Volvemos al presente. Hal comenta: pudo haber terminado. Y lo hizo. Volvemos al pasado. Joe le exige a Abin Sur: dime qué significa eso. ¿Juicio de qué? ¿La segunda etapa de qué? Si los llevaste a algún lugar, ¿puedes traerlos de vuelta? Y Abin Sur responde: la existencia continua debe ser dentro de la luz. Debe hacerse un juicio. Soy Abin Sur. Los Ain deben ser escogidos. Ain Rao, Ain Sur, Ain Aur. Deben seleccionarse a los iniciados. Iniciados contra la oscuridad. Ten miedo, Sojourner Malin. Teme a Quart. Teme a los Weaponers of Quart, los arperos de Quart. Ahora tienes entendimiento. El juicio está en proceso. Como comentario, Ain Sur, Ain Aur y Ain Rao son los Green Lanterns, los linternas verdes de los sectores 2814, 2815 y 2813, sectores vecinos al de la Tierra en el universo principal de DC. Por su parte, los Weaponers of Quart son armamentistas y forjadores de armas, originarios del planeta Quart, ubicado en el universo de antimateria, que crearon el Yellow Power Ring de Sinestro. Joe levanta la voz y responde: espera, ¿qué quieres decir con ten miedo? ¿Qué quieres decir? Pero Abin Sur ya no responde y empieza a retirarse. Volvemos al presente. Hal le pregunta a Joe qué sucedió después y qué hizo ella. Joe, de nuevo de pie e iluminada por la energía de su anillo, solo se queda en silencio, mientras recuerda cómo intentó detener a Abin Sur, gritándole que no podía irse así como así. Luego le responde a Hal: tú mismo lo viste. Estaba haciendo eso que hacía, volviéndose insustancial. Iba a convertirse en una esfera de luz y volar al cielo sin responder nada. Así que extendí la mano, instintivamente, sin pensar. No tenía entendimiento. Pero no lo agarré. Me adentré en él, en su forma no sólida. Mi mano entró en la llama verde y mi anillo de bodas. Mi anillo de bodas es de oro puro, como el anillo que lanzó John.
el que abrió un agujero en la barrera de Avinsur. Y ahora estaba dentro de él. Yo estaba dentro de la luz. Y la luz estaba dentro de mí. Ahí vemos a Avinsur, por primera vez, derribado en el suelo, apuntándole a Yo con el dedo y gritándole: ¡Acción caótica! ¡Anomalía! ¡Anomalía! Ella, sorprendida, se cubre el rostro mientras la energía verde la rodea y poco a poco comienza a darse cuenta de lo que ocurre. Y en el presente, mientras vemos cómo el enorme objeto verde en forma de linterna cae a la tierra, Yo continúa con su relato. Ya sabes lo que pasó después de eso. La barrera cayó, la llama se apagó y lo demás ya no necesita explicarlo con palabras, ya que al estrellarse contra la tierra, la linterna verde ocasionó un estallido masivo de energía, expandiéndose y arrasando con todo a su paso, con velocidad y potencia. Ese es el origen del objeto que se vio en números pasados, esa linterna verde en medio de la ciudad. Y ahí la vemos de nuevo, imponente y aún con algo de brillo. Pero no somos los únicos, ya que otra persona también lo hace desde lo alto de un helicóptero y le comenta a otra: bueno, tengo que decir, ¿no es esa la vista más hermosa que hayas visto? ¿Hay alguien ya aquí? El equipo en tierra encontró a un superviviente, señor, le responde el asistente. Sospechamos que hay otros. La policía de Nevada dice que falta uno de sus patrulleros, lo que podría significar... Pero su jefe le interrumpe. Cariño, dulzura. Vamos ahora, no me aburras con detalles pequeños. Me encanta que tengamos recursos humanos con que trabajar. El equipo en tierra se merece un premio. Pero cuando hago una pregunta, necesito que escuches la pregunta dentro de la pregunta, dulzura. ¿Entiendes? Permíteme aclararlo un poco. ¿Cuánto nos afectó Morgan con esa transmisión de emergencia? ¿Voy a ver alguna intervención de Lazarus? No, señor, no la verá, responde su asistente. Puede que tengan conocimiento, pero con su situación actual, no pudieron adelantarse a nuestra respuesta. Como comentario, imagino que se refiere a los problemas que están teniendo con Absolute Superman. Me encanta que poco a poco las series se vayan referenciando unas a otras. Ya lo habíamos visto en Absolute Flash. Ahora aquí, Lazarus y los Omega Men están en todas partes. Su jefe le responde: ¿ves? Esa es una respuesta que me gusta. Pero reforcemos un poco el perímetro de seguridad. Este es el tipo de oportunidad que atrae a la gente. Ahora tenemos nuestro propio pequeño evento de Gateway City aquí en Nevada. De nuevo, esta es una referencia a lo que pasó en Absolute Wonder Woman con Diana y el Tetracide. Finalmente, el hombre, su asistente y 2 personas más descienden del helicóptero. Y él declara: y ese pequeño evento aquí en Nevada, a partir de ahora, le pertenece a Hector Hammond. Como comentario, en el universo principal de DC, Hector Hammond era un criminal común que, tras exponerse a un meteorito radioactivo, desarrolló un cráneo y cerebro enormemente agrandados que hizo que ganara poderes psíquicos como telepatía, telequinesis, control mental y percepción extrasensorial, pero ocasionó que no pudiera mover su cuerpo debido al tamaño de su cabeza. No sabemos si aquí tiene poderes psíquicos, pero vaya que sí puede moverse. La historia continúa como siempre. Todo está completamente oscuro. Una figura circular aparece en medio de la negrura mientras dice: Todd Rice, ten miedo. El juicio no está en curso. Un Avinsur no puede ser designado. Eres un desconocido dentro del espectro de luz. Ten miedo, ten miedo, ten miedo, ten. En eso, algo cambia. Una luz irrumpe y atraviesa la oscuridad. Mientras tanto, en otro lugar, se escucha otras voces que gritan: ¡Alguien está aquí! ¡Bajo los escombros! ¡Por aquí! Un equipo de rescate sube a un hombre herido a una camilla.
Sus lesiones son múltiples: fémur fracturado, varias costillas rotas y posiblemente hemorragia interna. Necesitan llevarlo a un centro médico cuanto antes, pero después de que el jefe, quien acaba de aterrizar, lo vea. El herido, medio consciente, empieza a balbucear sobre Abin Sur, el alienígena, lo que el rescatista interpreta como que está delirando. Intenta calmarlo, explicándole que fue encontrado en medio de algo que parece un ataque, que está gravemente herido y que no hable. Pero en eso aparece Héctor Hammond, su jefe, quien le dice: «Estás despedido. Quítate el traje y regresa a tu casa». Luego de que se marcha, Héctor se dirige al hombre herido y le dice: «Hola, campeón. Soy Héctor Hammond. Soy el hombre que decide si recibes tratamiento médico o no. Así que, por favor, habla todo lo que puedas». El hombre, Todd Rice, le responde: «El cielo se vino abajo. Hubo un sonido como el puño de Dios golpeando las ciudades del llano. Y lo siguiente que supe estaba bajo los escombros. Mi pequeño local, mi pequeña cafetería, todo desapareció. Yo estaba en las afueras del pueblo, justo en el borde de la cúpula. Si alguien estaba más adentro, estaba muerto. Pero ya todos estaban muertos de todos modos. El alienígena los atrapó. Abin Sur. Hal estaba fuera. Supongo que tuvo suerte cuando el techo colapsó». Ahí vemos lo que pasó después de que el gran objeto verde en forma de linterna cayera del cielo en el número pasado. Todd casi termina aplastado por él, pero Hal se mantiene de pie, amenazando a Abin Sur, preguntándole dónde está ella. Todd continúa con su relato. «Hal debió pensar que estaba muerto. Seguro lo creyó. Él no me habría dejado. Así que solo escuché lo que pasó después. No lo vi. Pero lo escuché todo». Hal continúa apuntándole a Abin Sur con su pistola, preguntándole: «¿Dónde está Joe Mullin? Le hiciste algo. La convertiste en algo como tú. Ahora ella no está. Así que ¿dónde está? ¿Dónde? Dímelo». Abin Sur, quien ha revertido a su forma original, con solo su mano derecha brillando con luz verde, le responde, mientras estira la mano en dirección a Hal: «Ella tiene poder sin entendimiento. Ella es una anomalía». «¿Qué? ¿Qué significa eso?», pregunta Hal, y Abin Sur responde: «Las anomalías no pueden existir en el espectro de luz. Será buscada, cazada. Ten miedo, Hal Jordan. Tenme». Pero no puede terminar la frase, ya que Hal vacía su arma contra el alienígena. Cada disparo es rápido y preciso, acompañado de su rostro tenso por la rabia. Las balas atraviesan el cuerpo de Abin Sur, que apenas puede reaccionar. Luego, Hal aprieta el gatillo varias veces, pero solo se escucha el clic del arma vacía. Baja la vista, suspira, se seca una lágrima y le dice: «Eso fue por John, por todos ellos, por mi hogar. Maldito bastardo. Mataste a mi...» «¡Juicio!», lo interrumpe Abin Sur, cogiéndole la mano izquierda, que aún sostiene la pistola. Hal grita al sentir cómo su arma se quema, pero Abin Sur continúa: «¡Juicio, Hal Jordan! The Black Hand. La mano negra. The Black Hand». Grita más fuerte, con su rostro derritiéndose poco a poco, fundiéndose con el arma e ingresando en el cuerpo de Hal a través de sus uñas que le sujetan la mano con fuerza. «Suéltame», le responde Hal finalmente, quitándoselo de encima. Pero ya es muy tarde. Su mano se vuelve una con el arma y se torna completamente negra. ¿Qué me hiciste?», le pregunta Hal, y un Abin Sur que se desmorona, literalmente, convirtiéndose en una cosa amorfa que poco a poco desaparece, le responde: «Juicio. El juicio ya no está en curso. Un Abin Sur no puede ser designado. ¿Y qué tan lejos?
¿Qué tan lejos está el mundo que viene? Ten miedo, Hal Jordan. Témele a The Black Hand y témele a la Black Star, la estrella negra. Como comentario, aunque no existe un personaje llamado Black Star en el universo principal de DC asociado a Green Lantern, en una realidad alternativa designada como Tierra 15, existen los Black Stars que reemplazan completamente a los Green Lanterns. Volvemos con Todd Rice, quien termina su historia diciéndole a Hammond que ahí fue donde se desmayó. Hammond simplemente asiente y se retira, satisfecho. Carol Ferris, su asistente, le recuerda que el paciente necesita tratamiento médico de verdad. Hammond accede con ligereza, diciendo: «Claro, ¿por qué no? Ya sabemos qué es esa sustancia negra que encontramos. Estoy de excelente humor. Ponlo en uno de los laboratorios por ahora. Manténlo con vida. Le encontraremos un uso más adelante. Tal vez tenga más cosas que decir con la motivación adecuada. Quiero saber más sobre esos otros, ese tal Hal y la anomalía. Joe Malin. ¿Quién demonios es Joe Malin?» Volvemos al pasado, a la pelea entre Hal y Joe. Joe aparece frente a Hal envuelta en la energía verde. Le lanza una última advertencia y le exige que retroceda. Pero Hal vuelve a hacer eso de Resident Evil y con un impacto masivo la lanza por los aires para luego gritarle: «Pensé que te había matado, Joe. La cafetería se vino abajo sobre nosotros. Todo estaba muerto bajo los escombros. Vi un destello de luz verde y tú ya no estabas. ¿Qué podía pensar? Por eso apreté el gatillo. Por eso, todo esto. ¿Qué demonios te pasó a ti, Joe?» Joe se apoya en el suelo, dejando que su energía fluya. Su cuerpo se rodea de luz verde una vez más, preparándose para la acción. Y luego dice: «Esto es lo que me pasó». Con una velocidad increíble se arroja sobre Hal, atravesando su cuerpo por el centro y luego regresando a lo alto, lejos de él. Viéndolo a la distancia, agrega: «Lo que me pasó fue el Green Lantern, el Linterna Verde. Cayó del cielo y todo en mí gritaba que debía escapar antes de que impactara. Después estaba en el desierto, no sé dónde ni en qué dirección me movía, hasta que sentí un tirón, como una aguja de brújula, ¿recuerdas? Hacia ti». Hal recompone su cuerpo, la mira directamente y le responde: «No, hacia The Black Hand, porque se estaba haciendo más fuerte, tomando el control, matando gente, por culpa de ella», le dice una voz en su interior. Y Hal, completamente negro, se lo dice a Joe: «Por culpa tuya. Tú provocaste la caída de Green Lantern, destruiste Evergreen, robaste el poder de Abin Sur. Tú eres la anomalía, Sojourner Malin». Joe, impactada por el aspecto monstruoso de Hal, solo puede preguntarle: «¿Hal? ¿Quién es el que está hablando?». Pero Hal no le responde. En vez de eso, continúa diciéndole: «Fuiste tú. ¡Y el anillo!», añade la voz en su interior. Hal, o quien lo esté poseyendo, cada vez más desesperado, lo repite: «El anillo. Quítate el anillo. Sojourner Malin. Quítate el anillo». «¿What?», pregunta Joe. Volvemos al pasado, pero a otro pasado. Al día en que Joe deja a su esposa. No la vemos directamente, pero al parecer ella le ha dicho lo mismo a Joe, quien se detiene frente a la puerta, arrastrando su maleta. «El anillo. Quítate el anillo, Sojourner Malin. Quítate el anillo». «¿Qué?», pregunta Joe. «¿Ya me escuchaste? Quítate el maldito anillo», responde su esposa. «Es un símbolo de compromiso, ¿recuerdas? Tú lo dijiste. Tú hiciste un juramento. En el día más brillante y en la noche más oscura, ¿recuerdas? Compromiso. Dios,
Fui una idiota. Como comentario, parece que en este universo Absolute, las parejas, en vez del clásico, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, se casan recitando parte del juramento de los Green Lanterns. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vista. No tengo que escuchar esto, responde yo, con el rostro bañado en lágrimas. Su esposa añade: huye, como siempre haces, de tu trabajo, de tus padres, de tu hogar, de mí también, ¿por qué no? Pero yo pagué por ese anillo, te lo puse en el dedo, así que devuélvelo. Volvemos al presente, creo. Yo, con el rostro enfurecido, le respondí a Hal: ¡oblígame a hacerlo! No creo que le haya dicho eso a su esposa, pero lo que sí queda claro es que no se lo devolvió. Así que concentra su energía y lanza un ataque directo contra Hal, creando algo como una lanza. Una intensa explosión de luz verde impacta contra él. Hal grita de dolor mientras se desintegra parcialmente. Joe mira con atención el resultado de su ataque, esperando que todo haya terminado. Pero no es así. Frente a ella, el cuerpo de Hal aumenta de tamaño, se estira y se convierte en una mano gigante con ese círculo rojo en el medio que ya hemos visto antes, y persigue a Joe, quien utiliza un campo de energía para impulsarse y alejarse lo más que puede, evitando que la alcance. Dejamos la acción por un momento y regresamos con Hector Hammond, quien le dice a su asistente: lo admito, estoy enojado. Pagué por ello. Es mío. Esa debería ser la regla. Pero esta cosa, este Green Lantern, hoy no vamos a poder entrar, ¿verdad? Normalmente no te permito contradecirme, querida, pero por esta vez tienes autorización especial. Dame buenas noticias, por favor. Carol responde: lo siento, señor. Ninguno de nuestros instrumentos detecta lecturas a través del casco, y hasta ahora no hemos logrado dañarlo. No, esas son malas noticias, contesta Hammond. Y ya he tenido suficientes malas noticias. En eso, ambos se ven interrumpidos por otro de los trabajadores, quien ha llegado corriendo y le dice: señor Hammond, señor, hay actividad hacia el suroeste. ¿Qué clase de actividad?, pregunta Hammond. Si dices Lazarus, te juro por Dios. No, señor, responde el sujeto mientras le entrega unos binoculares. El equipo aéreo detectó luz verde y... mejor mírelo usted mismo. Se están moviendo. Vienen hacia acá. Hammond utiliza los binoculares y observa parte del enfrentamiento entre Joe y Hal. El trabajador continúa: el equipo aéreo pidió permiso para interceptar, señor. No. Diles a los cazas que se retiren. Diles a todos que se retiren. El trabajador no entiende la orden, pero Hammond se la aclara. Es simple, tontonazo. Tenemos un rompecabezas aquí que no sabemos cómo abrir. Y aquí vienen las llaves. Refiriéndose a Joe y a Hal, quienes continúan jugando a las chapadas en el aire. Hal, entendiendo que no puede alcanzarla, cambia de estrategia y hace que desde su ojo rojo emerja un tentáculo negro que arroja contra Joe, atrapándole la pierna. Pero ella no se rinde y dispara un rayo de energía desde su mano izquierda, intentando liberarse. Desde tierra firme, el trabajador observa a través de los binoculares y le informa a Hammond: la de verde está en problemas, señor. No me importa, responde Hammond. Luego se dirige a Carol y le dice: dime qué muestran los escaneos, cariño. Ella responde: estamos obteniendo lecturas ahora, señor. No coinciden con nada que hayamos visto antes, pero, bueno, eso es todo lo que podemos esperar ahora. Has dicho una gran verdad, muñeca, exclama Hammond al ver lo que tienen delante de ellos. Dios mío, solo mira lo que ha pasado. Al parecer, el poder de Joe ha activado la linterna verde que cayó del cielo, la que usó a Vinsur para venir a Evergreen,
y se estrelló contra la ciudad cuando Yo obtuvo sus poderes. «¿No es lo más hermoso del mundo?», agrega Hammond. «Y todo gracias a la misteriosa Jo Malin. Ella no es la llave de un rompecabezas. Ella es la llave de encendido». Mientras tanto, Jo continúa intentando liberarse, pero la Black Hand la va cubriendo poco a poco. Así que Jo hace un último intento y se llena completamente de energía, utilizando el enorme objeto como fuente y haciéndolo ponerse en posición vertical y levitar otra vez, brillando cada vez más. Mientras que otra voz la llama por su nombre. Sojourner Malin, tal como lo hizo Abin Sur en un número pasado. El contraataque es lo que viene después. Jo coge el tentáculo de Hal con ambas manos, aplica una descarga de energía que llega hasta el ojo rojo y luego lo sujeta con fuerza para arrojarlo contra el suelo. Hecho esto, se aleja nuevamente. Pero esta vez lo hace con más clase, ya que genera 2 pares de alas que salen de su espalda, que utiliza para impulsarse y viajar a toda velocidad por el cielo, sujetando siempre el tentáculo de la Black Hand entre sus manos. Ahí vemos que se dirige hacia el centro del objeto con forma de linterna, que ahora brilla como nunca antes, anticipándose a su llegada. Y el objeto no es lo único que brilla. Toda la zona está envuelta por la energía. Es un momento clave y Hammond lo sabe, así que ordena con firmeza que mantengan los escaneos, amenazándolos a todos con matarlos con sus propias manos si pierden esa oportunidad. Y mientras Jo se introduce en medio del objeto y la luz lo envuelve todo, una voz en la oscuridad menciona 2 nombres: Sojourner Malin, Hal Jordan. No tengan miedo. En un espacio completamente negro, solo interrumpido por un brillante círculo blanco, Hal y Jo flotan, al parecer inconscientes, como si estuviesen siendo atraídos hacia el centro de ese círculo luminoso, donde alguien los espera. Y este alguien no es otro que John Stewart, quien fue juzgado por Abin Sur en el número 3 de esta serie. Pero ahora lo vemos sentado en la postura del loto, al estilo de Buda o Shaka de Virgo, con todo el cuerpo brillando de color dorado y el anillo dorado en medio de su pecho. No cabe duda que este es el Absolute Yellow Lantern o linterna amarilla, pero lo más curioso es que, a diferencia del universo principal de DC, donde el color amarillo representa el miedo, con Sinestro como su más conocido exponente, aquí parece representar la calma. Pero ya nos enteraremos porque esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.